Saludos y bienvenidos a otro episodio del Bufete Manueli, el podcast. Yo soy la licenciada Mónica Camuy y este es un podcast que tenemos todos los jueves live a las 5 de la tarde, pero si no pudiste mirarlo live, entonces está en todas las plataformas de YouTube, de redes sociales y también las plataformas de podcast. Visitar, lo puedes mirar, y también en nuestras redes sociales ponemos extractos de todos estos podcasts y nuestra serie del derecho y del revés para que te enteres mediante videos cortos de distintos tipos de derecho. Hoy específicamente vamos a estar hablando del tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, específicamente lo que está pasando con los bonistas. Los bonistas insisten en un pago de 3.7 billones en gastos administrativos, y para eso vamos a estar hablando con el licenciado Rolando Emanueli para que nos explique qué es esto. Sí, Mónica, ¿qué tal? Espero que estés bien, espero que el público que nos sintoniza esté bien. Es importante señalar que durante este año estamos celebrando nuestro 60 aniversario y que vamos a seguir haciendo actividades relacionadas a la educación jurídica aquí en Puerto Rico para que nuestro público esté siempre bien informado. Y uno de esos temas sobre los cuales nadie habla, Mónica, porque yo estoy bien pendiente a este asunto y nadie habla del tema, a pesar de que hay una litigación súper intensa dentro de la Corte de Título 3, es el tema del reclamo que están haciendo los bonistas de 3.700 millones de dólares adicionales a la deuda que ellos reclaman. Ellos reclaman una deuda de casi 9.000 millones de dólares. El primer circuito en Boston, el Tribunal de Apelaciones resolvió que ellos tienen derecho a reclamarla. No significa que tienen derecho a recibir toda la cantidad, pero tienen derecho a reclamarla. Pero este reclamo de 3.700 millones de dólares adicionales es una cifra que reclaman extra, adicional, por razón de que están alegando que durante el proceso de quiebra la autoridad le escondió los chavos, le escondió las cuentas y hizo unos cómputos equivocados para la hora de determinar cuál es la garantía que tienen los bonistas. Y esto pues crea una situación bien seria para la autoridad, porque la propia jueza admite en una orden recientemente de que si se adjudicara a favor de los bonistas esta reclamación, esto podría poner en riesgo la propia reorganización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y con ese propósito de poder explicar en detalle todo esto, pues quisimos hacer este programa para que todo nuestro público esté bien informado sobre este tema. Sobre esos 3.7 billones o 3.700 mil millones, ¿de qué son estos gastos? Ellos alegan que son gastos administrativos. Cuéntanos qué es ese supuesto gasto administrativo y cómo ellos justifican esa reclamación. Un gasto administrativo es un gasto que se genera durante el proceso de quiebra, es decir, después de haber radicado la quiebra. Sabes que cuando se radica la quiebra, todos los acreedores previos entran en el proceso de la quiebra y no pueden hacer gestiones de cobro contra la autoridad ni contra cualquier deudor durante el proceso hasta que no se desestima la quiebra o se confirme el plan de ajuste de la deuda. En este caso, lo que están diciendo los bonistas es, ok, nuestros casi 9.000 millones están cubiertos por la quiebra, por la paralización automática de la erradicación de la quiebra. Eso es previo a la petición de quiebra. Pero sí, después de la petición de quiebra, yo tenía unos derechos, dicen ellos. El circuito los ratificó recientemente. El circuito dijo que los bonistas tienen derecho a los ingresos netos. Es decir, lo que sobre después de hacer todos los gastos operacionales, según lo que dice el escrito de fideicomiso, el Trust Agreement, que dice que primero hay que cubrir toda esta serie de gastos, incluyendo el sistema de retiro y las pensiones, y luego lo que sobre es para los bonistas. Pues ellos dicen, ¿sabes qué? Han sobrado 3.700 millones de dólares. Y la Junta lo niega, no han sobrado porque hemos tenido que gastar todo este dinero en los procesos de reconstrucción. Recuerda que en este caso de la autoridad, pues fue una cosa catastrófica. La quiebra se radica el 3 de julio del 2017 y María llega en septiembre. Así que aquí, básicamente, durante todo el proceso de la quiebra hemos estado en una situación de emergencia. Sí. Y el trámite de la contabilidad para determinar qué es lo que le sobra a los bonistas, se supone que la autoridad lo conociese desde el año 1974, porque el 74 fue cuando se firmó el Trust Agreement. Así que desde el 74 al 2017 se han estado haciendo las cosas de la misma manera, con conocimiento de cómo es que se debe hacer. ¿Y qué es lo que
se debe hacer? Bueno, tú coges la contabilidad, todos los gastos que son current expenses, gastos ordinarios de la autoridad, los vas restando y vas a ver la diferencia entre todos los ingresos brutos versus los o menos los current expenses, y lo que sobra, eso va para unas cuentas que la principal se llama el sinking fund, el fondo, ¿verdad? Donde se hunden los chavos, se meten los chavos, y ahí es que se almacena el dinero para pagarle a los bonistas. Los bonistas alegan que desde que se radicó la quiebra, esa contabilidad no se está haciendo así, que la Junta de Control Fiscal ha usado su colateral, que la Junta de Control Fiscal ha usado el sobrante que les toca a ellos, y que cuando se miran detenidamente todos los informes operacionales de la autoridad, se va viendo que va sobrando una cantidad, que va sobrando otra cantidad y que va sobrando otra cantidad, porque esto se hace mensual, y que cuando tú sumas todo eso da los 3.700 millones. La Junta lo niega, la Junta dice que no, que todo el dinero se usó. Pero ¿qué ocurre? Que los bonistas alegan que hay unos gastos que no se contabilizan en esa operación y que no se pueden incluir en los gastos corrientes. Y esos gastos, pues son los gastos de capital, los gastos de los incentivos, entre otros gastos. Y ellos están diciendo, nunca la autoridad los ha utilizado como para restarlos de los ingresos brutos. Y por tanto, no puede venir ahora con un nuevo cuento de la contabilidad para restarlos, para tratar de dilapidar o manipular o usar mi colateral. Esto es un tema que es bien importante porque la jurisprudencia de Estados Unidos ha visto esto como un tema de quinta enmienda, que la quinta enmienda de la Constitución Federal dice que nadie podrá ser privado de la propiedad sin el debido proceso de ley. Las leyes de quiebra no pueden violar la quinta enmienda. A pesar de que una ley de quiebra te quita unos derechos propietarios, porque te quita el derecho que tienes a cobrar una cuenta no asegurada, por ejemplo, no te puede quitar el derecho a cobrar una cuenta asegurada, porque ya eso es tangible, ya eso es propiedad. Lo que es una cuenta no asegurada es una promesa de pago. Cuando tú haces un préstamo, tú haces la promesa de pago de repagarlo en su momento. Ahora, si el préstamo está garantizado con una hipoteca, te pueden menoscabar la parte personal del préstamo, pero no la parte de la hipoteca, lo que se llama in rem. Claro. Porque esa garantía está protegida por la quinta enmienda. Así que los bonistas están diciendo, como ya el circuito resolvió que yo tengo derecho a los ingresos netos, esos ingresos netos están protegidos por la quinta enmienda. Y ningún malabar, ninguna operación contable me puede quitar a mí ese derecho que yo tengo bajo la quinta enmienda. Y por eso es que el caso para mí es bien difícil y peligroso para el pueblo de Puerto Rico, porque no está basado en derechos que la ley de quiebra pueda menoscabar. Y la Junta está peleando como gato boca arriba para tratar de establecer que los bonistas no tienen derecho a cobrar. Así que la jueza va a tener que resolver esto con mucho detalle, porque cualquiera de las dos partes va a ir a apelar. Y que eso es una de las cuestiones que puede ocurrir. Claro, ¿y cómo se puede dirimir esta controversia? Es decir, ¿qué se necesita? ¿Un cálculo matemático? ¿Un peritaje sobre qué serían esos gastos administrativos y qué no? ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, la jueza ha establecido un proceso en dos etapas. Estamos en la primera etapa, que es la etapa donde se van a resolver las cuestiones de derecho. Por ejemplo, tienes aquí el supuesto gasto administrativo. ¿Cómo es que se debe establecer la contabilidad? ¿Qué es lo que se puede restar o no se puede restar? La jueza va a ir resolviendo esas cuestiones. No va a ir a los números exactos, ni a la contabilidad específica, ni a sumar ni a restar. La jueza va a decir, los parámetros para hacer el análisis son estos. La cosa se puso complicada porque normalmente, como ocurre esto, es que hay un Administrative Expense Claim. O sea, los bonistas radicaron una reclamación administrativa que están diciendo, a mí me deben 3.700 millones. Entonces la Junta se opuso. Y luego los bonistas tuvieron derecho a una réplica, lo que llamamos un reply. Pues la Junta radicó una moción larguísima justificando para que se les permita un sole reply, que es lo que llamamos nosotros en español una dúplica. Y los bonistas dijeron, espérate, pero entonces lo que quiere la Junta es la última palabra sobre esto. Sí. Siempre hay la pelea sobre quién es el que dice la última palabra en una argumentación. Y normalmente
quien propone que el tribunal intervenga presenta su moción, la parte se opone y quien propuso hace una réplica. Ese es lo ordinario. Y entonces la jueza señala un argumento oral. Y ahí pues se puede aclarar todo. Pero aquí pidieron más espacio para escribir, para hacer argumentaciones. La Junta tiene una dúplica que vence, me parece que mañana. Y entonces los bonistas le dieron hasta el 6 de junio para hacer una réplica a la dúplica, ¿verdad? Que sería otro argumento adicional y ahí estaría sometido para argumentación. La jueza no ha dicho cuándo sería la argumentación de este asunto, pero salió una orden de un caso que se estaba litigando paralelamente en donde se estableció que se iba a argumentar el 11 de junio. Yo no dudo que la jueza luego del 6 pueda determinar que se discuta el caso el 11 de junio o podría tener ella preguntas ese día para que las partes le aclaren sobre los temas. Pero es una situación bien complicada. En esa orden donde la jueza permitió la dúplica y la réplica a la dúplica, como se llame, ¿verdad? Porque no tiene ni nombre ya. No tiene nombre, uno llega hasta la dúplica, pero es una contestación a la dúplica, una respuesta a la dúplica. Y después que ella, o sea, cuando ella expuso que se iba a permitir esta argumentación, una de las razones por las cuales permitió que se escribiera más fue que si los bonistas ganan el caso, se podría impedir la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es una de las cuestiones más graves que hay aquí en este caso. ¿Por qué digo que se puede impedir? Y la jueza lo menciona, porque cuando se trata de los gastos administrativos, para que el caso de quiebra se pueda confirmar, hay que pagarlos al frente, pagarlos primero que nadie. Es como una condición para la confirmación del plan de ajuste de la deuda. La Autoridad de Energía Eléctrica no tiene los 3.700 millones de dólares. Y digamos que no sean 3.700, que finalmente tomen contabilidad y sean 1.000 millones. Pues no tendría los 1.000 millones para esto, ¿verdad? Y esto podría ser que entonces la jueza tenga que ordenar la desestimación del caso, porque al no confirmar un plan de ajuste de la deuda y al no haber probabilidades de que se confirme un plan de ajuste de la deuda, el único remedio que queda es la desestimación. Cuando me hiciste la pregunta cómo es que la jueza va a resolver esto, pues yo te dije, la primera parte es la parte de las cuestiones de derecho y la segunda parte va a ser la parte del descubrimiento de pruebas. Ahí va a haber un descubrimiento de pruebas y ahí es que se va a hacer un análisis a base de la información concreta de los ingresos, gastos, etcétera, de la autoridad, pero ya sabiendo qué se puede poner en esa contabilidad y qué no se puede poner en la contabilidad. Por ejemplo, si la jueza dice que no se puede incluir porque nunca se ha incluido, y es aparentemente verdad que no se ha incluido, los gastos de capital. Los gastos de capital son las mejoras. Es decir, no lo que hace falta para el mantenimiento o para reparar, sino las ampliaciones, los upgrades que se le hacen a los sistemas, ¿verdad? Si los potes eran de estas especificaciones, ahora los potes son mejores. Esos gastos, los bonistas alegan que históricamente nunca se han considerado como un gasto corriente, ordinario, que se debe restar de los ingresos de la autoridad para llegar a los ingresos netos. Si eso es así, imagínate con todo el dinero que ha entrado aquí a la Autoridad de Energía Eléctrica por el tema de los huracanes. Claro. Así que, aunque supuestamente los fondos de FEMA son para volver el sistema como estaba antes, no ha sido necesariamente así. Se han tenido que hacer muchas mejoras para mejorar la capacidad, la estabilidad de la red, que no han llegado a ninguna parte por todas las cosas que hemos hablado aquí, ¿verdad? Pero sí, no se duda que se ha invertido un dinero y que si ese dinero no se puede restar de la contabilidad de la autoridad, pues sería un dinero que los bonistas podrían reclamar como que se les tiene que pagar. Me parece entonces que si el dictamen fuera que en efecto esos 3.7 billones se le tiene que pagar, sería un desastre total. O sea, en el caso de que la autoridad en efecto no tenga esa cantidad de dinero, ¿quién tiene que pagar? ¿Quién tiene que rendir esa cuenta? Bueno, si no tiene esa cantidad de dinero, habría que ir al Congreso a llorar para que den un rescate financiero. Esa yo creo que es la primera salida. Y encontrarían el hormiguero que hay allá con Donald Trump. Y los recortes de y fondos los federales. Recortes de fondos federales, el afán de eliminar FEMA, de que FEMA no cargue con los desastres de los diferentes estados y los territorios. Y eso, pues, sucio difícil, ¿verdad? Es una cuesta arriba.
la otra alternativa, como mencioné, es que nos resignemos a que se desestime la quiebra, y eso daría paso a que los bonistas fueran al Tribunal Sala de San Juan a pedir el nombramiento de un síndico. Ya hemos explicado aquí en este podcast lo que implica eso. Básicamente sería una persona que entraría en control de la Autoridad de Energía Eléctrica con las limitaciones que tienen actualmente la autoridad, porque hay unos contratos de privatización donde Luma es la que hace y deshace. Aquí el síndico quedaría en contraposición a Luma y a Genera, pero las compañías Luma y Genera se reservaron el derecho a salirse de los contratos si se nombra un síndico. Así que lo más seguro es que ese síndico llegaría y crearía una crisis porque las compañías privatizadoras escogerían irse, pero es probable que hablando la gente se entiende y que el síndico pueda llegar a un acuerdo con las compañías privatizadoras y se queden. Pero a costo, ¿verdad? ¿Qué costo va a ser esto? Podría ser un costo muy alto, y esto podría tener consecuencias adicionales en términos del encarecimiento del servicio que da la Autoridad de Energía Eléctrica. El otro detalle es que ese síndico, aunque esté solo, se vaya a las privatizadoras, tiene que ir al negociado. Y allí en el negociado tiene que establecer una tarifa que sea razonable dentro de las circunstancias. Así que puede ser que el síndico logre un aumento, pero que no sea un aumento muy alto que vaya a descarrilar las expectativas de crecimiento económico del país, porque la economía es súper sensitiva al precio de la energía, y si aquí se aumenta la energía de manera exagerada, va a crear un efecto en cadena que va a hacer que la economía sufra mucho y que se afecte la calidad de vida aquí en Puerto Rico. Así que a mí no me preocupa mucho que los bonistas vayan al negociado a pedir un aumento, porque siempre el negociado tiene la orden de ley de establecer que la tarifa sea lo más razonablemente posible. Así que eso puede ser algún tipo de protección al proceso que los bonistas lleguen. Pero de cualquier manera, la desestimación de la quiebra no es algo bueno, no es una buena noticia. Lo que pasa es que no se puede ver como se veía antes, porque había una narrativa bien fuerte de que eso era lo peor que podría pasar, que nos iban a llevar los postes y que nos iban a llevar las centrales generatrices y todo eso. Eso no es cierto, pero eso ha calado, y como quiera, hay unas consecuencias que son importantes considerar. Se perdería el control de la Autoridad de Energía Eléctrica, y ese síndico no se sabe cuándo terminaría su encomienda. Así que sería otra etapa de incertidumbre dramática aquí en Puerto Rico. Ya tú ves, Mónica, que la importancia de esto es dramática, y nadie habla en la prensa, el gobierno no habla, el jefe de AFAF, que es Domenech, tú no lo escuchas hablando de este tema, y hay que prepararse para entender las consecuencias de esta situación. Claro, eso precisamente era mi próxima pregunta, porque a mí me parece que esto es un tema que es el futuro del país, no solamente de la energía, porque literalmente las personas no pueden seguir pagando un aumento. ¿Y de dónde saldría ese dinero si se le concede a los bonistas? Y me parece ridículo a este punto que el gobierno no esté informando a la gente de cuáles son los escenarios, porque como mencionaste hay varios escenarios. ¿Qué está pasando en el gobierno? ¿Es miedo a que la gente se entere de lo que está pasando? ¿Es incertidumbre de ellos mismos que no saben qué hacer? ¿Qué es lo que pasa? Pienso que es una combinación de todos esos factores. Hay un riesgo político bien grande, porque si el tribunal resolviese, por ejemplo, que hay que conseguir 1,000 millones, ¿verdad? Que es una suma que yo digo que a lo mejor sumando y restando hay algún sobrante y podría ser significativo, así que digamos 1,000 millones. Pues mira, 1,000 millones, para poder pagar esa cantidad habría que aumentar la tarifa por un tiempo, ¿verdad? De por lo menos 2 años, 3 años, para poder recaudar esa cantidad de dinero. Normalmente cuando se aumenta 1 centavo por kilovatio hora, estamos hablando de alrededor de 160 millones de dólares. Si tú quieres recaudar 1,000 millones de dólares en un periodo breve, ¿verdad? Para que la quiebra no se desestime y tú le puedas decir a la jueza, no, vamos a levantar este dinero en 2 años, 3 años, pues tú tienes que subir la tarifa una cantidad significativa en términos de kilovatio hora, ¿verdad? De cuántos centavos por kilovatio hora. Y eso pues tiene un impacto dramático en la economía. Y esto es además de los aumentos que quiere Luma y que quiere Genera. Y esto es además del aumento a la tarifa fija. O sea, la desgracia es que
casi no hay margen para aumentar la tarifa para poder cubrir una determinación de la jueza de que, por ejemplo, hace falta poner $1,000 millones adicionales. Le daría un leverage o un poder a los bonistas tremendo para llegar a un acuerdo en cuanto al plan de ajuste de la deuda, porque tendrían ese dinero cash al frente y sin duda la Junta tendría que apelar este caso. La jueza ya recibió una revocación por este tema de la garantía de los bonistas, así que yo creo que ella va a mantener un pie firme y no va a tener mucho margen para estirar su decisión para proteger al pueblo de Puerto Rico, como a mí me pareció que fue la decisión anterior sobre los bonos. El caso que el circuito revocó, a mí me parece que la jueza hizo el esfuerzo máximo por proteger al pueblo de Puerto Rico del efecto de que los bonistas de la autoridad sean bonistas asegurados, pero la revocaron. Así que yo veo un resultado en este caso que va a ser mucho más conservador por parte de la jueza, porque ella no le gusta, como todos los jueces, no le gusta que la revoquen, y el que vayan al circuito a revocarla pues va a generar obviamente un aplazamiento mayor de lo que está pasando y se va a ir haciendo casi imposible justificar la tardanza. Este caso está en el 8º año y esto es algo bien raro, de que hayan pasado 8 años y no se haya podido confirmar un plan de ajuste de la deuda de una utilidad que es grande. La autoridad es una utilidad grande, tiene muchos clientes, pero no es el negocio más grande que ha ido a quiebra. Hay muchos otros negocios importantísimos que han ido a quiebra y se han resuelto mucho más rápido. Bueno, la quiebra del gobierno central fue una quiebra de más de $150,000 millones y en realidad se resolvió el 2022, así que del 2017 al 2022 se resolvió en 5 años. Ya esto está en el 8º año, así que es algo que es bien delicado para el pueblo de Puerto Rico y es algo que podría, como mencioné, impedir que se reorganice la autoridad, y si se puede reorganizar va a ser a duras penas e imponiendo unos cargos exagerados en la tarifa eléctrica que van a llevar a Puerto Rico por el camino de la amargura. Precisamente por eso tienen que sintonizar estos podcasts. Esta información no está tan accesible al público como debería estarlo por parte del gobierno, como mencionamos, y tampoco está en todos los medios. Muchos de los medios no lo cubren de la manera en que deberían cubrirlo. No hay tantos expertos también, así que es importante que sintonicen. Nosotros en todos estos podcasts estamos dando esos updates de lo que está pasando en el caso. Rolando Emanueli siempre está manteniéndonos al día. Y si no viste este podcast o no viste cualquier otro episodio, recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast, YouTube y en las redes sociales para que puedas visitar todo ese contenido. Así que, gracias, Rolando. Sí, estamos a la orden y esto tiene cola, esto no termina hoy. Claro. Así que en cuanto tengamos más noticias, las vamos a ir dando en este podcast. Así que muchas gracias por sintonizarnos y nos volveremos a ver la próxima semana. Hasta luego.